inclusive 3 veces más. Y el segundo departamento que muestra un aumento es Caguazú. Todo esto ya representa también un aumento un poco más rezagado con respecto a Alto Paraná, aproximadamente 5 semanas, pero con respecto a las semanas previas también representa inclusive 3 veces más que lo que reportaba. Y nuevamente Guairá presenta un aumento de casos en las últimas 3 semanas, o 2 semanas más bien, sobre todo en la última. En todos estos departamentos se hace intensificación en lo que es la vigilancia y también en lo que es la cobertura de vacunación, porque todos estos departamentos tienen distritos con diferente cobertura de vacunación. Y otra cosa que se está haciendo es el tema del COE a nivel distrital para poder accionar en forma conjunta con las otras entidades que constituyen la respuesta para poder disminuir estos casos. Lo que respecta a Cordillera y Cazapá, una cierta estabilidad. Lo que es el eje sur, que Itapú había tenido un aumento de casos, y esto se mantiene en relación a las semanas previas, pero sí se ha visto una menor proporción con respecto a lo que fue el número más alto que fue en esta semana. Paraguarí relativamente estable, Misiones nuevamente un aumento, aunque la proporción entre una semana y otra es más gradual y no es tanta la proporción de aumento. Y con respecto a Concepción, sí hay una mayor proporción de casos en estas últimas semanas. Recordarán que hubieron semanas en que no se reportaron casos, después se vieron hospitalizaciones, intensificación de las acciones, y bueno, esto es lo que resulta de estas acciones. Entonces, en este momento sí también tenemos aumento de casos en Concepción, lo mismo pasa en Canindeyú y en San Pedro, con oscilaciones, pero tienen unas 4 semanas aproximadamente de aumento. ¿Qué nos da esta imagen de que hay un repunte de casos, luego un descenso importante? Hay un aumento en la transmisibilidad. La variante Delta es la variante predominante, que es mucho más contagiosa, y digamos que es una cuestión de tiempo para que abarque a los otros departamentos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que avanzar en lo que es vacunación y tenemos que mantener las medidas sanitarias como para poder evitar más contagios y más muertes. Por grupos de edad, ¿qué pasa con los niños? Acá en colores verán los distintos grupos de edad, 0-19, 20-39, 40-59 y 60 y más. El grupo de niños, que es la línea azul, sigue el aumento de casos de los adultos. ¿Cómo se contagian los niños pequeños a partir de estos adultos? ¿Cuál es el grupo de edad que tiene más casos en este momento? El grupo de 20 a 39, que es el grupo que se moviliza más y que tanto laboral como socialmente. Y esta es la época de interacción social aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que cuidar el nido. Si yo tengo niños pequeños y soy padre, madre, tía, abuelo, niñera, tengo que estar vacunada. Y tengo también que mantener las otras medidas sanitarias para evitar contagiar a estos niños que no pueden acceder a una vacunación. ¿Cuál es el grupo entonces que aumenta más? Como verán, es el grupo de 39 en forma llamativa en las 2 últimas semanas. Siendo en forma de cambiar. ¿El mensaje cuál es? Que de cada 10 estos 7 no vacunados que internan en hospitalización son los respiradores. Y esto se van viendo semana a semana. Y esta es la gráfica de lo que son los óbitos desde que empezó la pandemia. En una semana que fue el pico, en la semana 22, 859 personas fallecidas. Todos esperamos no llegar a esto. Y este es el repunte. Esto es según semana de defunción, no es según semana de difusión. Es justamente para ver cómo se está dando el número de fallecidos. Y si hay una curva que a mí por lo menos me asusta, es esta. Sinceramente, ¿verdad? Entonces yo creo que es la curva que hay que mirar con más detenimiento, porque es la curva a la que no queremos llegar. Todo lo que hacemos es para evitar esto. Y esto es el número de casos fallecidos en las 4 últimas semanas, que si miramos lo que es 3 semanas antes eran menos de 10. Y ahora es 19, 15, 22. Si yo tengo un aumento de casos, esto va después de 3 semanas, se manifiesta con fallecidos. Y una actualización de lo que está haciendo el Laboratorio Central de Salud Pública y el Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud.
toda la red de laboratorio nacional que está distribuido por todo el país y los cooperantes de laboratorios privados, que es un esfuerzo importante como para mantener la vigilancia genómica, que justamente hace ver de cuáles pueden ser las variaciones en el comportamiento del virus y si esto puede significar un cambio en lo que representa el número de casos que se pueden dar en este momento. Entonces recordarán que el último reporte que habíamos hablado teníamos más del 90% de lo que es Delta, con las muestras que fueron llegando, sobre todo de octubre y noviembre. Esta proporción puede ir variando, por eso siempre decimos que es parcial. Y lo de noviembre también es parcial porque esto irán enviando sus muestras de noviembre que aún no terminan, ¿verdad? Entonces, en este momento, con un informe parcial, tenemos que el 98% de lo que está circulando es Delta. Y esto puede significar el aumento de casos. ¿Por qué aumentan los casos? Porque hay un aumento en la proporción de una variante que es mucho más contagiosa y hay un relajamiento en las medidas sanitarias que significan la mascarilla y la distancia social. Entonces, sin avanzar también en lo que, o con un estancamiento en lo que es avance de vacunación, todo eso colabora a que aumenten los casos. Y este es el mapa, digamos, pero a nivel distrital, de lo que es la presencia de la variante de preocupación Delta en nuestro país. Se tienen 441 muestras que han sido positivas para esta variante desde julio a noviembre, una amplia extensión por todo lo que es el territorio del país. Solamente Boquerón, de las muestras enviadas, todavía no ha salido esta variante. Y se tiene que, bajando, digamos, a nivel subnacional, son 16 departamentos y la capital, 60 de 263 distritos, 17 de 19 de los distritos de la región del departamento central y 43 de 68 barrios de Asunción. ¿Por qué así? Para demostrar que está por todos lados. Los últimos hallazgos son 61, o sea, con respecto al informe que les di la vez pasada, esto es lo que se suma. Y estos nuevos Delta corresponden a muestras de septiembre, octubre y noviembre. Por eso le hablo siempre que son informes parciales las proporciones. El nuevo departamento que se suma es Concepción. De estos 61, 8 requirieron hospitalización y hay 2 fallecidos en Itapúa sin antecedentes de vacunación. Uno de los fallecidos es del distrito Yatutali, que habrán recordado que presentó un brote en forma temprana y que fue lo que hizo que se hiciera una visita a nivel central con el COE regional como para activar las acciones, como para disminuir los contagios. De mi parte es todo. La doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud, hablando básicamente de un aumento sostenido del número de contagios de COVID. Y decía también, hay 441 casos acumulados con la variante Delta, 61 nuevos hallazgos. Ya vamos a escuchar al doctor Gustavo Chamorro del CENEP. Que nos muestra la evolución del índice de infestación larvaria a partir de la semana 37 hasta llegar a la semana 46. Podemos apreciar claramente cómo esto ha ido en aumento y actualmente tenemos toda la región occidental con un índice en riesgo y la mayor parte de la región oriental en alerta o en riesgo también. Si revisamos lo que es la situación en capital y en base a las notificaciones recibidas por los barrios, podemos notar que, por ejemplo, Lomapitán, Ceballos Cue, Vista Alegre son los barrios en los cuales se concentraron mayormente las notificaciones en capital. Eso hizo de que podamos intervenir en esos barrios y se hizo en 25 de 68 con control físico y químico. De hecho, que las intervenciones en esta semana no fueron tan importantes por el hecho de las lluvias, que eso limita todas nuestras intervenciones. Debemos reiniciar cada secuencia posterior a una lluvia, incluso algún aguacero. En capital intervenimos 3.222 predios, eliminamos más de 6.500 criaderos, tenemos un porcentaje de viviendas
cerradas y renuentes en un 77%, que es más que importante. Y con los predios intervenidos con las máquinas livianas son más de 3.400 y con las máquinas pesadas 1.522. Como mencioné, de hecho, es menor la intervención en esta semana por las lluvias en estos días. En relación al departamento central, que también tenemos un aumento importante en las notificaciones en San Lorenzo, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, donde se concentran actualmente la mayor parte de las notificaciones. En Central intervenimos 5.292 predios, se inactivaron más de 12.000 criaderos, tenemos un porcentaje importante de viviendas cerradas y renuentes también. Eso dificulta bastante el trabajo que realizamos, generalmente limita a que se complete toda la secuencia, ya que no podemos llegar a todas las casas en las áreas, por lo tanto se interviene una, no se interviene en dos y así sucesivamente. Esto es para mostrarle cómo estamos a nivel país. Intervenimos en el 55% de los distritos a nivel país, con más de 37.000 predios inspeccionados, un 25% de manera global de viviendas renuentes y cerrados, más de 180.000 criaderos inactivados. Tenemos más de 27.000 predios con control químico y manzanas 5.429. Y esto es para mostrar que además de las intervenciones que realizamos en base a las notificaciones que recibimos a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud, también el CENEPA está sembrando semillas para el futuro, por el hecho de que estamos trabajando incansablemente con las escuelas, de manera a tener en el futuro personas más comprometidas con su medio ambiente y con su entorno. Además, de hecho, también con los operativos que tienen una, digamos, son muy masivos, como el caso del operativo Caacupé, que ya con mucha anticipación estamos trabajando, sobre todo en la ciudad de Caacupé y con todos los lugares en el área de influencia, para que el tránsito de las personas en esas localidades sea de la manera más, digamos, sin criaderos y por lo menos con la menor cantidad posible de mosquitos en esas áreas. Eso es lo que quería presentarles en relación a las arbovirosis en el país en estas últimas semanas. Por supuesto, no tenemos que olvidar de nuestro mensaje del compromiso de todos los sectores de la sociedad para poder tener un Paraguay sin dengue. Muchas gracias. El doctor Gustavo Chamorro, director del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, CENEPA, también actualizando la situación epidemiológica del dengue. Ya vamos a escuchar al doctor Héctor Castro, director del PAI. Del Plan Nacional de Vacunación. Gracias por llegar con esta información también a toda la población. El primer punto que queremos mencionar, ustedes saben que estamos en una campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis. Es importante saber que esto también tiene una meta, un objetivo. Estamos en una situación que queremos salir de una ecuación difícil. La ecuación difícil es una baja cobertura de vacunación en niños contra estas enfermedades, existiendo un ambiente de alerta epidemiológica porque hay casos confirmados en la región. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos avanzando. La meta en Paraguay para todos los niños de 6 meses a 4 años con la BioPV, o sea, la vacuna contra la poliomielitis, es de 635.954. Llevamos nosotros en lo que va esta campaña un 8%
Hay que recordar que continúa todo el mes de diciembre y posteriormente al final del mes de diciembre se hace de vuelta un análisis. En relación a lo que es el total de niños de 1 año a 6 años con vacunas contra sarampión y rubeola o sarampión, parotiditis y rubeola, fíjense que la meta es de 845.839 niños. Estamos llegando casi al 9% ya con lo que iniciamos en la campaña. Les pido también un gran favor a todos ustedes y a través de ustedes a la población de que esta campaña es tan importante como la campaña nacional contra COVID. Nosotros tenemos a los niños que ya sufrieron el confinamiento en el 2022 y este año que reactivaron sus actividades en forma parcial, y hay muchos de ellos que no tienen el esquema completo, y aquellos que sí lo tienen, nosotros le damos una dosis adicional. Eso es importante aclararlo porque estamos en una campaña nacional con el objetivo principal de aumentar el cinturón de seguridad o de defensa frente a lo que representa la alerta epidemiológica en la región. Entonces, siguiendo un poco ese mensaje y ese objetivo, tengan en cuenta ustedes este anuncio también, que el domingo 28 van a recibir en sus casas al vacunador debidamente identificado para proteger obviamente a las familias contra estas enfermedades también. Son brigadas que van a recorrer los barrios, que hay que tener la cédula de identidad a mano, así como la libreta de vacunación. Desde las 7 de la mañana nosotros consideramos para esto un día de... Todo esto es de interés nacional, es un objetivo que tiene un respaldo de resolución ministerial y que obviamente todo el Paraguay está preocupado en eso, y nos ocupamos en también intensificar esta campaña el próximo domingo. Así que les pido por favor si nos pueden ayudar en socializar también este mensaje a todas las familias que estén pendientes, porque vamos a estar visitándolas y que tengan a mano estos documentos sumamente importantes. Entonces el domingo 28 de noviembre, día de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis en todo el país con la estrategia casa por casa. Bien, ahora vamos a lo que es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID. Este gráfico que siempre compartimos con ustedes y vamos caminando juntos, fíjense lo que siempre también tenemos en cuenta, la brecha, o sea, la separación en cantidad entre la primera y la segunda dosis y cómo vamos avanzando, el salto que habíamos pegado nosotros junio, julio con la primera dosis, julio, agosto con la segunda dosis y posteriormente fue en paralelo en una tendencia que está un poco por encima del nivel plano, o sea, nosotros ahí, y es evidente, se redujo mucho la velocidad. Y este intervalo, o sea, esta brecha que existe de los intervalos entre la primera y la segunda dosis, básicamente se debe a que aumentaron el número de primeras dosis, sobre todo en adolescentes. Analizando otra vez lo que es población total, fíjense que nosotros tenemos 45% de la población total con al menos una dosis. Volvemos siempre a insistir que esto incluye a los niños que aún no están con la vacunación en marcha contra COVID, y 35% es el porcentaje de paraguayos con 2 dosis. Y en este momento recordemos que el esquema de vacunación es al menos 2 dosis, porque ya estamos avanzando con la tercera, sobre todo en aquellos que ya cumplieron 6 meses en relación a la segunda dosis. Y esto tiene obviamente una justificación que se refiere a la disminución de los anticuerpos inducidos por la vacunación en el marco de lo que estuvo demostrando la doctora Sandra Irala, el aumento de contagios, de internación, incluso de fallecimientos. Así que miremos juntos lo que es la cantidad de personas por encima de 12 años que aún no tienen ni siquiera una dosis. Este es un punto muy importante y nosotros ya le agregamos de 12 años en adelante. Recordarán que siempre presentábamos de 18 años en adelante. Sin embargo, ahora nosotros ya incluimos 12 años en adelante y tenemos
193.757 personas a partir de 12 años de edad en adelante que no tienen ni siquiera una dosis, y esto es importante para llegar a la meta que es el 80% de toda esta población. O sea, el desafío es enorme, queda muy poco tiempo para culminar este año y estas personas en esa cantidad ni siquiera han recibido al menos una dosis. Si nosotros empezamos a discriminar por grupos de edad, esto también es importante compartir con ustedes. Fíjense lo que siempre mencionamos, de 50 años en adelante nosotros tenemos 64% con al menos una dosis y estamos llegando al 60% con al menos 2 dosis. Y fíjense cómo el porcentaje por encima de 60 años ya supera el 65% con al menos 2 dosis y posteriormente aumenta en la población mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que este crecimiento que ustedes tienen de 50 años en adelante, el crecimiento en número de vacunados tampoco se detuvo. O sea, nosotros hasta este momento estamos viendo personas de 80 años que se están vacunando recién, con un plan de vacunación que llevamos desde marzo. Y esta vacunación en personas incluso de 80 años que ya tuvieron su oportunidad desde hace tiempo, se está gestando a través de la vacunación casa por casa. O sea, no deja de ser importante esta discriminación, así como hay un déficit en lo que es llegar al 80% de la población total a partir de 12 años, nosotros también estamos con una tranquilidad en relación a los mayores de 50 años que están alcanzando la meta que es el 80%. Por eso es muy importante la comunicación a través de ustedes, de la estrategia de vacunación casa por casa, porque insisto, hasta hoy día todavía hay personas de 80 años inclusive que se están vacunando por primera vez, sabiendo que es el tiempo de tercera dosis de este grupo de edad que en teoría ya empezó a recibir su vacunación en los meses de marzo a abril. Y si miramos un poco lo que nos preocupa y esa estrategia que hablamos también esta semana que estamos culminando, la estrategia de me vacuno en mi aula, fíjense que nosotros llegamos a 280.931 personas de 12 a 17 años, que representa el 34% de la población total. Recordemos que de 12 a 17 años tenemos un poco más de 820.000 personas y que tenemos un 8% de ellas ya con 2 dosis. O sea, la estrategia la estrategia me vacuno en mi aula sirvió para aumentar, porque duplicó el ritmo de vacunación. Alcanzamos esta cifra, 280.931 con una dosis, pero también pudimos conseguir a través de esta estrategia que los adolescentes que ya iniciaron su vacunación completen en sus aulas con la segunda dosis. Y así también fuimos creciendo en lo que es la vacunación de sus padres o de sus tutores, tanto en la primera, en la segunda como en la tercera dosis. O sea, este crecimiento que ven acá, que estaba muy por debajo la semana pasada, nos ayudó mucho esta estrategia de vacunación en las aulas. Y vean ustedes cómo también fue creciendo de 18 años en adelante. Vean que de 18 a 19 años hay un 52% de las personas que ya tienen una dosis. Y queremos ir acelerando esto. Y esto fue creciendo también con la estrategia de vacunación casa por casa, como así también aquellas familias que concurrieron a las instituciones educativas. Así que damos un sincero agradecimiento al Ministerio de Educación, al Presidente de la República también, que nos ayudó en esta estrategia que hizo que se incremente el número de vacunados en la población joven, sumamente importante para todos nosotros. Los anuncios que tenemos. En cuanto a la primera dosis, ustedes saben que Pfizer estamos priorizando para los adolescentes de 12 a 17 años. Es la única vacuna autorizada para su uso de emergencia frente a COVID en nuestro país. Por lo tanto, nosotros priorizamos esta vacuna. En relación a las personas
de 18 años en adelante, nosotros tenemos AstraZeneca, Sputnik, CoronaVac, Sinopharm y también aquí quiero hacer el anuncio que tenemos Moderna. Recibimos nosotros 96.000 dosis de Moderna en esta semana que ya también entregamos a las regiones y que forman parte de la inmunización prioritariamente de las embarazadas, ¿sí? Entonces esto es importante también recordar. Sobre las embarazadas vamos a mencionar un punto en particular más adelante. Como siempre no tenemos en cuenta terminación de número de cédula. Vamos a compartir nuevamente la actualización de los vacunatorios al término de la conferencia de prensa. Los adolescentes, obviamente nos ayudó mucho esta parte necesaria, obligatoria de lo que es la tutoría de los adolescentes para este tipo de procedimientos. Nos ayudó mucho el hecho de que se vacunen en las aulas. Sin embargo, ahora obviamente esto tiene siempre rigor, que es el acompañamiento con la documentación pertinente o la declaración jurada, que es importante que recuerden que es un documento que tenemos en los vacunatorios que nos ayudan a salvar esta situación para que estén habilitados los adolescentes. Aquí está lo que les estaba mencionando. Esto sí queremos que nos ayuden a socializar. Aquí quiero hacer algunos puntos a destacar. El primer punto es que, por ejemplo, en Alto Paraná tuvimos 2 muertes maternas. Hay 3 embarazadas internadas de control de riesgo. Estas mujeres embarazadas no tienen ninguna vacuna. O sea, es muy importante porque estamos hablando de una situación sumamente delicada que es el estado de salud de una mujer que está cursando un embarazo. Entonces, le pedimos también a ustedes que nos apoyen con este mensaje. Hemos debatido con la evidencia científica disponible con el Comité Técnico Asesor y ahora están habilitadas las mujeres embarazadas en recibir las dosis a partir de la semana 12 de embarazo. O sea, superando los 3 primeros meses, a partir de ahí ya nosotros podemos administrar la vacunación a las mujeres embarazadas. Y un dato muy importante, no solamente van a ser Moderna y Pfizer, sino que también están habilitadas las vacunas inactivadas como CoronaVac o Sinopharm, que aquí nosotros obviamente no aclaramos la disponibilidad y porque principalmente se priorizan estas plataformas en las embarazadas. Entonces es muy importante que nos ayuden. Fíjense lo que estábamos mencionando en el escenario terrible de lo que representa fallecimiento de mujeres embarazadas no vacunadas o internación en estado delicado de mujeres embarazadas no vacunadas. Así que por favor, si nos ayudan también a llegar el mensaje. Moderna ya tenemos en una cantidad de 96.000, ya fueron distribuidas en las regiones, están disponibles, es una de las vacunas también que están aplicadas valorando siempre riesgo-beneficio en las embarazadas. Es una de las vacunas aprobadas por la OMS que no tiene restricción en viaje, o sea, en ese sentido es una vacuna sumamente utilizada, segura y efectiva. No se tendrá en cuenta terminación de cédula. Es importante presentar el certificado médico de acompañamiento, ya sea de la licenciada en obstetricia que la apoya, con la firma del médico de familia en las unidades de salud de la familia, o así también el médico ginecobstetra que está llevando el control prenatal. Segundas dosis. Esto corre a partir del lunes. Nosotros vamos siempre con el intervalo mínimo en todas las plataformas. Fíjense que con Pfizer, todos los que recibieron la primera dosis hasta el 8 de noviembre, o sea, hay un intervalo de 21 días. Con AstraZeneca, todos los que recibieron la primera dosis hasta el 1 de noviembre, o sea, hay un intervalo mínimo de 4 semanas. Así como Moderna, también 4 semanas. Sputnik, también 4 semanas. CoronaVac y Sinopharm, todos los que cumplieron al menos un mes o 4 semanas en relación a la primera dosis. O sea, estamos nosotros también en ese sentido queriendo consolidar lo que es la segunda dosis ante la situación de aumento de contagios y de la protección que deben tener las personas
para evitar o por lo menos disminuir en una gran proporción las formas graves, la internación y la muerte. Lo que se refiere a tercera dosis, esta semana vamos a mantener hasta el 30 de junio, ya me habían consultado si vamos a modificar. El tiempo a partir de segunda dosis es 6 meses. Nosotros, es verdad que se redujo en algunas situaciones cuando hay viajes impostergables por cuestiones de salud, cuando se quiere evitar dosis perdidas por las políticas de frascos abiertos, que vamos reduciendo incluso hasta 4 meses. Pero sistemáticamente, y es importante aclarar, estamos aún sosteniendo el intervalo, llegar hasta los 6 meses. Por eso es que hasta el 30 de junio, las personas que recibieron su segunda dosis, esta semana que vamos a iniciar, a partir del lunes iniciamos este periodo de la vacunación, van a recibir la tercera dosis, y seguramente en el transcurso de la semana vamos a ir evaluando algún cambio en relación a la tercera dosis. Es importante recordar que en el 138 todas las empresas, los grupos asociados, las comunidades, los gremios sociales o las instituciones que tienen comunión de personas, algún tipo de concurrencia, ya sea laboral o social, pueden llamar al 138 y coordinar a través de nosotros, y nosotros con las regiones, la posibilidad de la visita de una brigada. Entonces, instamos también a todas las personas, a las empresas, a los comercios, a los grupos de trabajo, a los grupos sociales, que también se comuniquen, y de esa manera nosotros vamos a coordinar con las regiones para la visita de las brigadas, y que nosotros llamamos en ese sentido una vacunación por concentración. Nada más, muchas gracias. Las palabras también del doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, hablando de la actualización de personas vacunadas, tanto con primera, segunda y tercera dosis, y de cómo va a continuar también el Plan Nacional de Vacunación la próxima semana. Inicia también en estos momentos la ronda de preguntas por parte de los colegas, y ya vamos a escuchar a continuación. Consulta, por favor, acerca de este bebé de 5 meses que falleció por COVID en Hernandarias. ¿Qué informes tienen al respecto, doctor? Mismo compañero. Bueno, hay que recordar que todo lo que significa óbitos por COVID son sometidos a un comité de cierre de casos. Por eso justamente tienen los casos retrospectivos, porque hasta tanto sea colectada toda la documentación, ahí recién se cierra el caso. Lo que es el estudio de un fallecimiento implica un estudio por parte de un comité como para poder cerrar. Y en ese sentido es que los grupos de vigilancia están recorriendo ahora las regiones para justamente colectar todas las informaciones pertinentes. Esta semana estuvieron por Concepción, Cordillera, y después van por otras regiones. Y también mencionar que hoy justamente se da el reporte de algunos casos retrospectivos, que son, digamos, considerados dentro de las semanas donde ocurrieron los fallecimientos. Entonces, cualquier óbito que ocurra, primero se estudia por este comité y luego se hace la difusión de lo que corresponde al cierre. Buenos días. Con relación, no sé a quién le corresponde, con relación a la efectividad de las vacunas con la variante Delta, que se alertó que tiene una efectividad, digamos, menor, ¿cuál sería la estrategia del Ministerio de Salud? Sí, te escuchamos. Bueno, esa noticia fue emitida a través del doctor Tedros de la OMS en una conferencia donde él decía que las vacunas llegan a tener ahora un 40% de efectividad frente a la transmisión. O sea, y posteriormente empezó a enfatizar lo que son las medidas no farmacológicas: el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes cerrados y
siempre priorizar la actividad al aire libre, manteniendo la distancia de 1,5 metros. O sea, en ese sentido es muy importante recordar lo que tenía de característica o sigue teniendo la variante Delta, que es un aumento de contagio en relación a las anteriores, así como también la probabilidad de lo que se refiere a formas graves. Todas las vacunas son evaluadas primero en forma global, y en forma global significa desde evitar el contagio, portar la infección, sufrir enfermedad leve o desarrollar formas graves, internación y muerte. Entonces nosotros insistimos que la efectividad en las vacunas, al menos en nuestro país, donde sigue siendo una cobertura muy baja, nosotros tenemos que insistir en que la vacunación nos protege contra las formas graves, internación y muerte, y debemos seguir sosteniendo las medidas no farmacológicas, más aún con este anuncio que se hizo directamente desde una de las autoridades de la OMS. Buen día. Para el doctor Héctor Castro también, respecto a la vacunación a embarazadas. En un primer momento, cuando se había iniciado, no se había incluido a las adolescentes embarazadas. En este caso, si es que va a ser así, por sobre todo, si es que solamente les van a aplicar Pfizer considerando que son menores de edad todavía. Sí, es muy importante la pregunta porque no estaba aclarado en nuestro flyer, vamos a aclarar. Están incluidos también las adolescentes, es una cuestión de cuidado mayor, ¿verdad? El hecho de que una adolescente esté embarazada y evitar de esa manera el COVID sería trascendental, así que es así. Nosotros tenemos la aprobación de uso de emergencia de 12 a 17 años en nuestro país con Pfizer, y si la adolescente está embarazada, vemos nosotros las plataformas y la que coincide con esa última situación es Pfizer, o sea, adolescentes embarazadas recibirán Pfizer. Doctor, ¿podría precisar la cantidad total de personas vacunadas en las aulas? Porque estuvimos recorriendo esta semana distintos colegios y todos nos decían que vacunaban solamente entre 4 y 8 personas por día, con un máximo de 15. Entonces nos daba la pauta de que realmente no estaba funcionando del todo esta estrategia. ¿Cuál es el número real de esos 280.000 que mostraban hace rato? ¿Cuántos se vacunaron en las aulas esta semana? Si me dejan un ratito voy a consultar y voy a dar esa cifra exacta al cierre. Total de 12 a 17 años desde el 22 de noviembre al 25 de noviembre son primeras dosis 17.242, segundas dosis 14.390, incluso refuerzos de adolescentes con enfermedad de base 28, da un total de 31.660 dosis administradas en la estrategia Me Vacuno en Mi Aula. Un número muy alejado de lo que tenían como objetivo de 200.000 personas, doctor. Absolutamente, es un número muy alejado de la expectativa que teníamos, si bien, insisto con eso, que duplicó lo que era la vacunación en la semana previa. Es una cuestión que también nos preocupa mucho y estamos evaluando estrategias de comunicación con los adolescentes, sobre todo con los padres. Hay mucha información que consideramos no resulta edificante en el cuidado de la salud. Estamos nosotros queriendo que la población lo entienda y nosotros de nuestra parte mejorar en ese sentido. Me refiero a los médicos, mejorar nuestra comunicación al respecto de las dudas o miedos que pueden tener la población. ¿Pero va a continuar esta semana? Bueno, eso se tiene que volver a valorar. Hoy tiene el ministro de Salud también, tiene que hacer un análisis al respecto. Al terminar, adelantamos la conferencia de prensa, pero posteriormente en la reunión se va a evaluar eso. Para la doctora Sandra Irala, respecto a la detección de una nueva variante en Sudáfrica, que supuestamente tiene muchas mutaciones y que podría también apeligrar la vida de muchas personas. Sí. Hay información preliminar de que hay una variante que fue justamente detectada por lo que es la vigilancia genómica de este país y efectivamente sí, tiene muchas mutaciones. Estas variantes que van surgiendo dentro de lo que es la vigilancia genómica, tengan en cuenta que que lo que es COVID sufre muchas mutaciones y en algún momento dado una de estas, de este grupo de mutaciones puede determinar que esta variante pueda tener una característica diferente a las anteriores.
Y esas características se refieren a una mayor transmisibilidad, eventualmente a una mayor virulencia, eso quiere decir que puede hacer formas más graves, o eventualmente a una característica de eludir la inmunidad que confiere la vacuna, o sea, que puede disminuir la efectividad de vacunas. Entonces, si reúne estas condiciones, las nuevas variantes es donde la OMS las clasifica como de preocupación, como efectivamente fue Delta, ¿verdad? Que hablamos de que es una variante mucho más transmisible que las anteriores. En este momento es una variante, digamos, que está siendo seguida, no está todavía catalogada por la OMS como una variante de preocupación, pero es indudablemente lo que hacen estos grupos que llevan la vigilancia genómica, de ir buscando justamente la presencia de estas mutaciones para determinar si surgen nuevas variantes con características distintas. Doctora Sandra, hablaba usted de un 54% más de casos en Central, había departamentos con hasta 3 veces más casos de contagios y casi tenemos una duplicación de fallecidos por semana. Esta tercera ola, de acuerdo a los datos que están teniendo ustedes, ¿cuándo creen que podría llegar a su momento más crítico? Bueno, esas son las proyecciones. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Lo que a nosotros nos interesa es que la cantidad de fallecidos ya es 3 veces más que las semanas previas. Ese es el indicador más duro que nosotros tenemos de lo que es una pandemia epidémica. Si este no fuera una pandemia en la que estuvimos ya, digamos, socializando un número más alto de fallecidos, pero tenemos que recordar qué significa eso. 800 fallecidos por semana es un número altísimo y eso significa que puede llegar a zozobrar nuevamente el sistema sanitario. Tal vez se plantea que la proyección sea un poco menor, en vista de que esta circunstancia de ahora es diferente del año pasado. Tenemos ya una gran cantidad de personas que han sufrido la enfermedad, tenemos una proporción que va creciendo de lo que es vacunados y eso puede, digamos, ayudar a que esa proyección sea menor. Pero tenemos un surgimiento de nuevas variantes, porque hay que recordar que es una pandemia, mientras la vacunación no sea equitativamente distribuida a todos los países, y en América inclusive hay países que tienen una proporción bajísima de vacunación, las variantes van a surgir, y eso amenaza nuevamente cualquier avance que uno pueda hacer para poder terminar con la pandemia. Entonces ahí es la conciencia de que tenemos que acceder a la vacunación si tenemos disponible. Hay países que no tienen disponible las vacunas y eso costó mucho en nuestro país. Entonces ese salto que mostró el doctor, que fue de junio a julio, ahora vemos un estancamiento. Entonces si accedemos a un mayor número de proporción de vacunados, si mantenemos las medidas sanitarias, esa transmisión puede darse menos y se puede dar menos óbitos. Sí hay un aumento ya en 5 regiones sanitarias, donde más se ve en Alto Paraná y Caguazú, donde también se ve el mayor número de fallecimientos, y una vez que aumenta esa transmisión, esa nueva camada de casos, digamos, va contagiando a otros, y sobre todo si se relajan las medidas, se insiste con la importancia de también cuidar el nido, vamos a decir. O sea, si yo tengo niños pequeños, yo estoy con una obligación de tener la mayor protección posible para proteger a ese niño que no pueda acceder a una vacunación. Todo el mundo se sorprende cuando escucha de aumento de hospitalizados. ¿Cómo vamos a sorprendernos si hay un aumento de casos? Y si hay un aumento de casos en adultos, hay un aumento de casos en niños. Y si hay un aumento de casos en niños, hay un aumento de hospitalizados. 70% de internados no vacunados. ¿Cuántos de los fallecidos son no vacunados? 80%. 80% de los fallecidos son no vacunados. Y los vacunados, que digamos las personas que fallecen y tienen antecedentes de vacunación, son generalmente personas con una mayor edad y con enfermedades debilitantes, en las que las comorbilidades más frecuentes son cardiopatía y diabetes, y también obesidad. Entonces, si yo tengo, como dijo el doctor, ¿verdad?, que siguen vacunándose de esa edad, siendo que desde el primer grupo priorizado fueron ellos, nosotros esperaríamos que ese grupo, que es el consejo de la OMS, que el grupo vulnerable esté vacunado en prácticamente 100%, no están vacunados aún y siguen falleciendo. El reporte diario habla de estas personas no vacunadas de más de 60 que siguen falleciendo. Entonces tenemos que acceder a lo que disponemos como para poder dar fin a la pandemia en el menor tiempo posible. Pero si no lo hacemos todos juntos, entonces difícilmente se dará, ¿verdad? Y la proyección de fallecidos sí es de aumento en estos 2 meses e inclusive un punto más alto tal vez en febrero. Doctor Castro, 1.193.000
pendientes de vacunar de 12 años en adelante, dice usted. ¿Cuántas dosis tenemos actualmente en el país y para cuándo se esperan la llegada de más dosis? Resulta realmente una situación absolutamente inversa a la que habíamos vivido al principio. Nosotros tenemos disponibilidad de dosis circulantes en este momento por encima de 500.000. Tenemos llegada, por ejemplo, que mencioné de Moderna de 96.000. Tenemos llegadas de Pfizer desde ayer hasta el fin de semana, que vamos a llegar a 600.000 dosis de Pfizer. Una situación que no tiene realmente un antecedente en cuanto a la cantidad que estamos teniendo de vacunas, y vacunas sumamente seguras, efectivas, incluso con aprobación de OMS y aprobación total en algunos países. O sea, en algunos países ya tiene aprobación total. Tenemos el trabajo que se está estableciendo en todos los países, y quiero aprovechar la pregunta para mencionar los 3 hitos más importantes que consideramos desde salud a partir de ahora. Primero y principal es: no podemos resignarnos en compartir las cifras de personas aún no vacunadas. Al menos una dosis no lo tienen en esa cantidad. Primer punto, personas que deben iniciar la vacunación. Segundo punto, adolescentes. Estamos nosotros llamando a los padres a que se asesoren con los pediatras, que evalúen las fuentes seguras de información, que accedan a la vacunación segura. Estamos por encima de 250.000 administradas en nuestro país, y los efectos adversos, los notificados como confirmados en relación a la vacuna, no hay ninguno. Así que en ese sentido, por favor, evalúen esto, que es el cuidado de sus hijos. Y el tercer punto, en tiempos donde nosotros tenemos que garantizar la tercera dosis en las personas que ya cumplieron los 6 meses, tampoco duden en acudir. El esquema heterólogo, o sea, las vacunas, primera y segunda dosis de la misma plataforma, o sea, la misma vacuna, y la tercera con una vacuna diferente, hace que la efectividad sea mayor y la seguridad también está mantenida. Así que en ese sentido tenemos esos 3 hitos que consideramos importantísimos en esta parte de la vacunación. Sí, doctor, justamente con relación a la disponibilidad de vacunas y que ya estamos a fin de mes, ¿ya fueron utilizadas la totalidad de las vacunas AstraZeneca que estaban por No fueron utilizadas en su totalidad. Sí poder decirte que se redujo bastante. Nosotros teníamos 500.000 dosis cuando empezamos a hablar de la fecha próxima de caducidad. Se establecieron varias estrategias que hicieron que se consiga un promedio de esta plataforma de 15.000 por día. Llegamos nosotros, ahora varias regiones ya no tienen ninguna dosis con ese vencimiento a fin de noviembre, pero sin embargo hay algunas que sí aún lo tienen, que tienen un promedio de entre 10 a 20.000 dosis todavía, que se están intensificando. Estos datos que le estoy mencionando son del día de ayer. Así que bueno, es importante recordar, hay 4 o 5 regiones que aún tienen esa cantidad importante. Por lo tanto, es bueno que también nosotros manejemos esto. Hay un enorme esfuerzo de todas las regiones en llegar a las personas. Se habilitaron hasta los 18 años con la aprobación de la evidencia científica y la sugerencia del COTECNAI. Se redujo el intervalo mínimo a 1 mes entre la primera y la segunda dosis, ante todo por el ingreso de variante Delta. Se agregó la tercera dosis, incluso un poco menos de 6 meses, y se están visitando las casas, y hay un compromiso incluso de fines de semana, como bien lo saben ustedes, de la vacunación. Sí, doctor, para la primera fecha faltarían 4 días. ¿Ya se pueden hablar entonces de vacunas perdidas? En realidad hasta el último día nosotros tenemos que seguir sosteniendo que son válidas. Ese es un mensaje que tenemos que hacerle pasar a la población, porque si no ya
están con el temor de que estamos administrando vacunas vencidas y eso no es verdad. Sí decirles que nosotros tenemos tan pocos días como mencionás, que es muy importante saberlo. Sí decirles que también se redujo bastante, pero aún así, a partir de ahora hasta el último día, que sería el próximo miércoles, bueno, entonces ahí nosotros sí, definitivamente si llegan aún dosis disponibles con esa fecha de caducidad, se va a retirar del mercado. Y con relación a las que están llegando, ¿se está previendo el tema de la fecha de vencimiento? Siempre se tuvo eso en cuenta. La cuestión fue, eso es importante también aclarar, nosotros recibimos donaciones en tiempos donde necesitábamos de una provisión mayor de vacunas y las donaciones tenían periodos de caducidad mucho más cortos que los otros. Y empezaron a coincidir varias donaciones, cosa que recordarán, al principio nosotros nos íbamos al aeropuerto a recibir cierta cantidad, posteriormente empezaron a llegar muchísima cantidad. Imagínense que más de 1.100.000 dosis prácticamente recibimos de AstraZeneca en estas últimas semanas, cosa que no habíamos recibido en los anteriores meses, pero sí tenían esa fecha de caducidad muy próxima. Con referencia a lo que ocurre al año siguiente, claramente ya estamos hablando de compras y una de las cláusulas que siempre se hace prevalecer es la fecha de caducidad que no sea próxima, o sea, que no tenga un intervalo menor de 3 meses. Eso, sumado a una situación ¿cómo decirle?, enlentecimiento de lo que es la velocidad de la vacunación, claramente a nosotros nos ocupa el abordar otras gestiones como para que la población acceda a la vacunación. Entonces, en ese sentido, quiero otra vez enfatizar, por favor, asegúrense de que la información que reciben en sus teléfonos a través de las redes sociales sea segura. Nosotros estamos hablando de la salud de nuestra gente. Nosotros estamos hablando de que una vacuna puede salvarle la vida. Aquí el único interés que tenemos todos es que las personas vacunadas reduzcan su probabilidad de internación y de muerte. Nosotros aquí a menos de un mes ya vamos a estar reunidos en una mesa esperando la Navidad. Así que por favor hacemos este pedido a que evalúen con fuentes seguras y asesórense con médicos, pediatras, médicos clínicos que están realmente comprometidos con la salud de la gente.